El sol comenzaba a desvanecerse sobre los imponentes paisajes de Estambul, una ciudad vibrante donde los ecos del pasado se mezclaban con el bullicio moderno. El Bósforo brillaba como un espejo dorado, separando Europa de Asia, mientras que en el lujoso distrito de Bebek, elegantes villas colgaban sobre el mar. Un convoy de autos negros avanzaba con precisión entre ellos, y un reluciente Rolls-Royce Phantom con ventanas tintadas se destacaba. En su interior, el príncipe Selim Reschad observaba el exterior con indiferencia. A pesar de su herencia que se remontaba siglos atrás, Selim prefería la vida de la ciudad, las reuniones de negocios internacionales y su posición como líder de una de las familias reales más antiguas de Oriente Medio, que aún mantenía ciertas tierras y costumbres arraigadas en lo que ahora era una monarquía constitucional en los Emiratos. Su vida, a simple vista, era perfecta. Sin embargo, esa tarde, algo iba a cambiar para siempre. El tráfico avanzaba lentamente, y mientras Selim deslizaba su mirada por los adoquines y la gente que caminaba despreocupada por la acera, algo, o más bien alguien, capturó su atención. Allí, cruzando la calle con paso decidido, estaba ella, una mujer de cabello oscuro, rebelde, atado en una coleta alta. Su vestido de verano ondeaba con la brisa y su piel bronceada brillaba bajo el sol del atardecer. Era diferente a todo lo que había visto. Algo en su andar desafiaba las normas del lugar. Selim, sintiendo una inusual curiosidad, bajó la ventanilla lentamente, lo justo para observarla con más detalle. Nunca antes había sentido la necesidad de detenerse por nadie. Pero esta vez, algo lo impulsó. «Detén el auto», ordenó con voz firme a su chofer. El coche se detuvo suavemente, y Yosuani Restrepo, una turista colombiana completamente ajena a la atención que atraía, continuó caminando. La joven estaba allí para unas breves vacaciones, un descanso de su agitada vida en Medellín, y jamás imaginó que en una ciudad tan distante y exótica, algo tan extraordinario la estaría esperando. Selim no podía apartar la mirada. No sabía qué lo atraía más, si su porte indomable o el aura de independencia que parecía emanar de cada uno de sus movimientos. No era una mujer común, lo sentía en lo profundo de su ser. Con un rápido movimiento, abrió la puerta del auto y salió, provocando un leve suspiro de sorpresa entre sus escoltas, quienes de inmediato tomaron posiciones a su alrededor. Yosuani, al escuchar el ruido, giró la cabeza. Sus ojos oscuros se encontraron con los del príncipe, y una conexión inmediata e intensa la atravesó. Sin embargo, decidió ignorarlo y siguió su camino, aunque un hormigueo de curiosidad la recorrió de pies a cabeza. «Disculpa», dijo Selim, acercándose sin ceremonias. «No suelo hacer esto, pero no puedo permitir que te vayas sin saber tu nombre». Yosuani se detuvo, frunció el ceño y lo miró con una mezcla de incredulidad y desdén. «Perdón», respondió con un marcado acento colombiano, su tono claramente irritado. «Mi nombre es Yosuani. Y ya ves que también hablo tu idioma», dijo él, inclinándose ligeramente. «Me gustaría saber el tuyo». «No veo por qué sea relevante», contestó Yosuani mientras cruzaba los brazos, intentando apartarse de la conversación. Selim sonrió, una sonrisa ladina y encantadora, como si estuviera acostumbrado a obtener lo que quería. Pero en este caso, no era arrogancia, sino genuino interés. «Solo dime tu nombre y te dejaré ir, lo prometo». Yosuani bufó e hizo un gesto irritable con los ojos. «Ahora que lo sabes, puedo seguir con mi día». Antes de que pudiera dar un paso más, el príncipe hizo un leve gesto a uno de sus hombres, que se acercó con rapidez. «Te invito a mi residencia», dijo Selim sin apartar la vista de ella. Yosuani abrió los ojos, claramente molesta, observando fijamente al príncipe. «Perdón, ¿quién te crees que eres?». Su tono era firme y mordaz. «Soy Selim Reschad Al-Qadir, príncipe heredero del reino de Saran», dijo, pronunciando su título con una mezcla de orgullo y arrogancia. «Y desde ahora estás invitada a pernoctar en mi casa». El tono firme y autoritario hizo eco en el aire, resonando con el peso de la tradición y el poder. Yosuani lo miró incrédula, su ceño se frunció aún más. «Estás loco, quedarme en tu casa». «Mejor me voy», replicó, girando sobre sus tacones para marcharse. Pero antes de que diera más de 2 pasos, Selim hizo un gesto breve con la mano. De inmediato, los escoltas que lo acompañaban se desplegaron en un círculo perfecto, rodeando a Yosuani. Sus movimientos eran silenciosos pero contundentes, bloqueando cualquier intento de retirada. «¿Qué demonio?», exclamó Yosuani, visiblemente enfadada. Luego se giró para enfrentar al príncipe. «Perdón, príncipe de Estambul, pero estás hablando con una princesa colombiana. Así que, si me lo permites», hizo una demanda decidida de retirada,
dispuesta a abrirse paso entre los escoltas. «Aún no has entendido, princesa colombiana», dijo Selim, con una voz suave pero con un tono que sugería que no estaba acostumbrado a recibir negativas. «Esto es una invitación obligatoria. Nadie puede desdeñar una orden mía». Yosuani soltó una risa breve cargada de sarcasmo. «Bueno, te presento la excepción a la regla. Soy yo misma. Así que, con permiso», dijo mientras intentaba abrirse paso nuevamente. Antes de que pudiera alejarse, Selim hizo otro gesto, y los escoltas avanzaron, interceptando su salida. Esta vez, Yosuani se detuvo en seco, sorprendida y, por primera vez, con una leve sensación de miedo creciendo en su pecho. Giró rápidamente para enfrentarlo de nuevo, pero esta vez, sus ojos estaban llenos de desconfianza. «Aclaremos algo, príncipe», empezó su voz dura. «¿Qué es lo que quieres de mí? Aunque mejor no me respondas. Seguramente, lo que quieren todos los hombres». Selim, que hasta entonces había mantenido la cabeza en alto, bajó la mirada. En sus ojos oscuros, Yosuani vio algo inesperado, un aire de tristeza que contrastaba con su porte arrogante. El príncipe levantó la vista hacia ella, pero la dureza se había desvanecido. Ahora parecía un hombre vulnerable. «Solo quiero que me acompañes. Mi soledad por 3 días», dijo, con un tono casi suplicante, «justo tal y como eres, sin intentar cambiarte. Todas las mujeres se rinden a mis pies con sumisión, pero en ti hay un aire distinto, como un linaje de rebeldía que aún no logro descifrar. Tal vez quiero que me contradigas una y otra vez con tu dulce voz mientras tus hermosos ojos oscuros se abren aún más airados contra mí. Es clara e inequívoca. Eres tú y nadie más que tú quien puede hacer añicos los muros de mi soledad, tan solo por 3 días». La intensidad de sus palabras impactó a Yosuani de una manera que no había previsto. Algo en su interior se removió, y por un momento, la furia y el miedo que la habían impulsado empezaron a ceder. No era la súplica lo que la conmovía, sino la honestidad que percibía en la tristeza de su mirada. Jamás había esperado ver ese lado en un hombre como él. «¿Solo 3 días?» preguntó en voz baja, casi sin darse cuenta, como si la pregunta se hubiera escapado antes de que pudiera detenerla. Selim sintió que la situación lo superaba. «Harás un juramento solemne», añadió ella, levantando la barbilla en señal de desafío. Aunque su voz había perdido parte de su dureza, Selim sonrió levemente, una sonrisa triste pero sincera. «Mi palabra y tus ojos se entienden bien», respondió, «y entre ambos se refrenda todo juramento». Yosuani lo miró en silencio por un largo instante, sopesando sus palabras, su oferta y la extraña conexión que había surgido entre ellos. Aquella misma noche, el aire tibio envolvía la terraza de la mansión, cuyo diseño combinaba la magnificencia otomana con detalles modernos que la hacían una joya arquitectónica. Desde sus balcones, Yosuani podía ver el Bósforo que serpenteaba como una cinta de plata bajo el cielo enrojecido. Permanecía inmóvil, absorta en la belleza del lugar, incapaz de procesar la inmensidad de lo que la rodeaba. La vida de Selim Reshad era un delicado equilibrio entre el deber y el deseo. Desde su infancia, había sido educado en las tradiciones que definían su existencia. Cada decisión, cada paso que daba, estaba marcado por las expectativas de su linaje. La familia Al-Qadir era una de las más antiguas y respetadas de Oriente Medio, y Selim había sido preparado para llevar la carga de esa herencia desde el primer momento que abrió los ojos. Desde los majestuosos palacios de su infancia hasta las lujosas reuniones en los mejores salones de Estambul, Selim había crecido en un mundo de opulencia. Aún así, a pesar de todo lo que tenía, a menudo sentía un vacío en su interior. Las paredes doradas que lo rodeaban y los sirvientes que se inclinaban ante él no podían llenar el anhelo de su alma por algo más profundo. Su vida estaba predestinada, y eso era lo que más le pesaba. El día que conoció a Yosuani fue el día que su mundo comenzó a tambalear. Mientras las imágenes de su infancia y su futuro se entrelazaban en su mente, Selim se dio cuenta de que nunca había experimentado una conexión tan auténtica con nadie. Podría ser que, en medio de su opulencia y la rigidez de las tradiciones, su corazón anhelaba algo más que un título, algo más que un matrimonio arreglado con Amina, la mujer que su padre había elegido para él. Ese pensamiento lo llevó a recordar las palabras de su padre. «El matrimonio es un deber, no un deseo», le había enseñado. Amina era perfecta para su posición, una mujer de su clase, educada, de buena familia, destinada a consolidar alianzas. Pero Selim no podía evitar preguntarse, ¿y qué había de su felicidad? La noche que pasó con Yosuani en su residencia lo dejó reflexionando sobre la dualidad de su vida. En la terraza, bajo la luz de la luna, sintió una paz que no había experimentado en años. La risa de Yosuani resonaba en su mente mientras miraba el horizonte,
las luces de Estambul brillando como estrellas caídas. Sin embargo, la realidad lo golpeó nuevamente cuando regresó a su palacio. Su padre, el jeque Reschad, lo estaba esperando. El rostro de su padre estaba endurecido por la preocupación, una mirada que Selim conocía muy bien. «Selim, necesitamos hablar», dijo el jeque, con una voz que no admitía réplica. «Tu matrimonio con Amina está próximo, y no podemos permitir que las distracciones interfieran en nuestras tradiciones». Selim se sintió atrapado en un rincón. «Padre, comenzó a protestar, pero su padre lo interrumpió. «Las tradiciones son lo que nos definen. No puedes dejar que una aventura pasajera con una extranjera amenace nuestra herencia», dijo el jeque con desdén. Las palabras de su padre resonaban en su mente, cortantes y frías. «Pero Selim titubeó, intentando encontrar las palabras adecuadas. «Yo quiero ser feliz. Quiero elegir mi propio camino». El jeque lo miró con una mezcla de decepción y furia. «La felicidad no es un lujo, Selim. Es un deber que debes cumplir. Recuerda, el legado de nuestra familia depende de ti». Selim se sintió abrumado. Las expectativas de su padre, de su familia, pesaban sobre él como una carga insostenible. A medida que el silencio se instalaba entre ellos, Selim comprendió que su deseo de seguir a su corazón podría conducirlo a un camino peligroso. «¿Y qué hay de lo que siento por Yosuani?», preguntó finalmente, su voz temblando con la tensión acumulada. «No puedo ignorarlo». El jeque frunció el ceño. «No hay espacio para esos sentimientos en nuestra vida. Debes prepararte para el matrimonio y el futuro que se espera de ti. Lo que sientes por esa mujer es irrelevante». Selim sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La lucha entre el deber y el amor se intensificaba, y su corazón gritaba por la libertad. ¿Sería capaz de encontrarla? Yosuani Restrepo observaba el paisaje de Estambul desde la ventana de su hotel, sintiéndose al mismo tiempo fascinada y abrumada. La ciudad era un caleidoscopio de colores y sonidos, un lugar donde la historia y la modernidad coexisten en perfecta armonía. Sin embargo, a pesar de la belleza que la rodeaba, su mente estaba ocupada por pensamientos de la noche anterior, cuando conoció al príncipe Selim. Aquella conexión instantánea había sido inesperada. Nunca antes había sentido algo tan poderoso. Yosuani, originaria de Medellín, Colombia, había venido a Estambul buscando escapar de su rutina diaria y descubrir el mundo. Su vida en Medellín, aunque emocionante, a menudo estaba marcada por la presión de cumplir con las expectativas familiares. La idea de ser una joven independiente era un concepto que estaba aprendiendo a abrazar. Recordó la forma en que Selim la había mirado, la intensidad de sus ojos oscuros y la sinceridad en su voz cuando le pidió que lo acompañara. Era evidente que él también estaba luchando con sus propias cadenas invisibles. La atracción que sentía por él era innegable, pero también estaba llena de incertidumbre. ¿Era realmente posible que un príncipe, con toda su carga de deberes y expectativas, pudiera estar interesado en una simple turista colombiana? Mientras se vestía para explorar más de la ciudad, Yosuani se sintió impulsada por una mezcla de emoción y ansiedad. Su decisión de viajar sola había sido un acto de valentía, un intento de reclamar su independencia. No quería dejar que el encuentro con Selim la hiciera dudar de su fuerza. Después de un desayuno ligero, decidió caminar por las calles de Estambul. Las terrazas de los cafés estaban llenas de vida, y los aromas de especias y café turco llenaban el aire. Se sentía viva, como si cada paso que daba la acercara más a descubrir quién era realmente. La ciudad era un laberinto de oportunidades, y cada rincón parecía contar una historia. Mientras paseaba, sus pensamientos regresaron a Selim. ¿Qué significaría su conexión en el gran esquema de las cosas? Yosuani sabía que, aunque él era un príncipe, también era un hombre que lidiaba con sus propios demonios. La fragilidad de su situación la intrigaba y la aterraba al mismo tiempo. Decidió que lo mejor sería disfrutar de su viaje, sin dejar que las emociones se interpusieran en su camino. Mientras tanto, Selim no podía dejar de pensar en Yosuani. Había pasado toda su vida preparándose para ser príncipe, pero esa preparación nunca incluyó cómo manejar los sentimientos que había comenzado a experimentar por ella. Su corazón latía con fuerza cada vez que recordaba su sonrisa y la forma en que sus ojos brillaban bajo la luz del atardecer. Decidió que debía ver a Yosuani nuevamente, que no podía permitir que la situación se desvaneciera. Habló con uno de sus asistentes, un hombre de confianza llamado Malik, y le pidió que organizara un encuentro. «Quiero que le muestres la ciudad», ordenó Selim, con la esperanza de que su presencia pudiera ser suficiente para unir sus mundos. «¿Y qué harás tú, príncipe?», preguntó Malik, con una ceja levantada. «Iré a donde ella esté».
Necesito entenderla mejor, respondió Selim, decidido. Al día siguiente, cuando Yosuani exploraba el gran bazar, envuelta en el bullicio de los vendedores y el aroma de las especias, sintió un escalofrío al ver a Selim acercarse. La mirada en sus ojos era intensa, y Yosuani sintió su corazón latir con fuerza. «Hola, Yosuani», dijo Selim, con una sonrisa que iluminaba su rostro. «¿Puedo unirme a ti en esta aventura?» Yosuani dudó por un momento, consciente de las implicaciones que tenía su presencia, pero finalmente asintió. «Claro, aunque me pregunto qué podría hacer un príncipe en un lugar como este». «Aprender», dijo Selim, mientras ambos se perdían en el laberinto de colores y sonidos que ofrecía el bazar. Yosuani no podía evitar sonreír ante su respuesta. A medida que avanzaban entre las coloridas telas y los vibrantes especieros, la conexión entre ellos se hacía más fuerte. Selim compartió historias sobre su vida, revelando su lucha interna y los deberes que pesaban sobre sus hombros. Yosuani, a su vez, compartió su historia, sus sueños y su deseo de ser independiente, de vivir sin ataduras. «Eres diferente a todas las personas que he conocido», admitió Selim, mirándola a los ojos. «Me haces cuestionar lo que siempre he considerado normal». «¿Y eso es bueno o malo?», preguntó Yosuani, intrigada por su sinceridad. «Ambos», respondió Selim. «Es un desafío, pero también es liberador». Mientras se adentraban más en el bazar, Yosuani se dio cuenta de que había algo especial en Selim. A pesar de su título y la carga que llevaba, había una vulnerabilidad en el que la atraía. La tensión entre el príncipe y la mujer común se desvanecía, dejando espacio para algo genuino y verdadero. Sin embargo, en el fondo de su mente, Yosuani sabía que esta conexión no sería fácil. Las sombras de las tradiciones y las expectativas seguían acechando, y el futuro era incierto. Pero, por un momento, mientras exploraban el bazar, solo existía el presente, lleno de promesas y posibilidades. A medida que Selim y Yosuani continuaban explorando el gran bazar, la atmósfera vibrante los envolvía en una burbuja de intimidad. Las risas y las conversaciones de los vendedores, los colores brillantes de las especias y las sedas, y el cálido aroma de los alimentos callejeros parecían desvanecerse en el fondo, dejando que su conexión floreciera en el centro de su atención. «¿Alguna vez has probado el baklava?», preguntó Selim, señalando un puesto adornado con dulces dorados y brillantes. Yosuani asintió con entusiasmo. «Me encanta. La primera vez que lo probé fue en una feria en Medellín, pero nunca he tenido la oportunidad de disfrutarlo aquí». «Debemos rectificar eso», dijo Selim, sonriendo mientras se acercaban al puesto. El vendedor, un anciano de barba canosa, los recibió con un cálido saludo. Selim hizo un gesto, y el anciano les ofreció una bandeja con pequeñas porciones de baklava recién horneadas. Mientras compartían el delicioso manjar, Yosuani no podía evitar pensar en cómo, en tan poco tiempo, Selim había cambiado su perspectiva sobre el mundo. La libertad que sentía a su lado era intoxicante, y su corazón latía con fuerza ante la posibilidad de lo que podría significar esta conexión. Sin embargo, una sombra se cernía sobre su alegría, una advertencia silenciosa de que la realidad siempre estaba al acecho. «¿Tienes miedo de que esta aventura termine pronto?», Selim preguntó, como si pudiera leer sus pensamientos. Yosuani frunció el ceño. «No sé si miedo es la palabra adecuada, pero soy consciente de que esto no puede durar. Eres un príncipe, y yo, soy solo una turista». «Eres mucho más que eso», insistió Selim, su voz firme. «Esta conexión que tenemos es real, y no se puede ignorar simplemente porque nuestras vidas son diferentes». Yosuani sintió un torbellino de emociones. «Pero las diferencias son lo que complican todo. Tú tienes responsabilidades y un futuro ya trazado, mientras que yo busco mi independencia». La intensidad de sus palabras flotaba en el aire, y Selim sabía que su conversación tocaba un tema delicado. «No estoy dispuesto a renunciar a lo que siento solo porque la vida nos ha puesto en caminos diferentes. Estoy cansado de seguir un guión que no elegí». La conversación quedó en suspenso mientras ambos reflexionaban sobre lo que significaba realmente esa conexión. En ese momento, el sonido de pasos apresurados interrumpió su burbuja de intimidad. Amina, la prometida de Selim, apareció ante ellos con una mirada fría y desafiante. «¿Qué estás haciendo aquí, Selim?», preguntó, su voz cortante como el hielo. «¿Acaso no tienes cosas más importantes que hacer que perder el tiempo con una turista?». Yosuani sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La presencia de Amina era un recordatorio doloroso de la realidad que acechaba su conexión. Selim se enderezó, enfrentando a Amina con una mirada decidida. «Estoy disfrutando de la ciudad, Amina».
Esto no es de tu incumbencia. No es de mi incumbencia, replicó Amina, cruzando los brazos. ¿Cómo puedes ser tan imprudente? La gente está hablando. Selim, tu comportamiento no es apropiado para un príncipe. Yosuani se sintió avergonzada, pero también furiosa. No soy un problema, Amina. Estoy aquí como cualquier otro turista, disfrutando de la ciudad. Amina giró la mirada hacia ella, despectiva. Quizás no te des cuenta de la imagen que proyectas. No solo eres una turista, eres una distracción. Y en este mundo, las distracciones tienen consecuencias. Selim intervino, visiblemente irritado. No voy a permitir que hables de Yosuani de esa manera. Ella merece respeto, y no voy a permitir que interfieras en lo que está sucediendo entre nosotros. La tensión era palpable, y Yosuani sintió un nudo en el estómago. Selim estaba defendiéndola, pero a un alto precio. Selim, tal vez deberías, comenzó a decir Yosuani, pero la interrumpió. No, Yosuani. Debo enfrentar esto, respondió Selim, su voz firme. Amina soltó una risa amarga. Lo que sea que sientas, no cambiará el hecho de que te han prometido a mí. Nuestro matrimonio es un deber que no puedes ignorar. No puedes seguir escapando de la realidad. ¿Y qué hay de mis sentimientos? Selim se volvió hacia Amina. Siempre he hecho lo que se espera de mí, pero ahora tengo la oportunidad de elegir. Y no voy a dejar que esto se interponga en mi vida. La mirada de Amina se endureció, y Yosuani se dio cuenta de que el conflicto había escalado. Se sentía como una intrusa, atrapada entre dos mundos. Esta conversación no ha terminado, Selim, dijo Amina, dándose la vuelta. No puedo dejar que una simple aventura te desvíe de tu destino. Te veré en casa. A medida que Amina se alejaba, Yosuani se sintió aliviada, pero también angustiada. Tal vez debería irme, sugirió, sintiendo que el peso de la situación era demasiado para ella. No, no te vayas, imploró Selim, tomando su mano. No quiero que esto termine. Quiero encontrar la manera de estar contigo, a pesar de las circunstancias. Yosuani lo miró, sintiendo el tirón de su corazón. ¿Cómo puedes hacerlo? Las expectativas de tu familia son abrumadoras. Tal vez sea hora de desafiarlas, respondió Selim, su mirada ardiente con determinación. No puedo seguir viviendo para complacer a los demás. Si hay algo que he aprendido de ti, es que la vida es demasiado corta para no luchar por lo que realmente deseas. Las palabras de Selim resonaron en su corazón, despertando un deseo profundo de no rendirse. Sin embargo, las sombras de la realidad continuaban acechando, y el camino por delante se volvía cada vez más incierto. El aire en el bazar se sentía más denso tras la partida de Amina, como si el peso de sus palabras aún flotara en el ambiente. Yosuani miró a Selim, tratando de descifrar la tormenta de emociones que había surgido en él. No debería haber hecho eso, dijo finalmente, sintiéndose culpable por la confrontación. ¿Por qué no? Amina no tiene derecho a hablarte así, respondió Selim, su voz llena de determinación. Lo que sentimos el uno por el otro es real, y no voy a dejar que las sombras del pasado lo destruyan. Yosuani sintió una chispa de esperanza, pero también una profunda incertidumbre. La naturaleza de su relación con Selim era compleja y peligrosa. Selim, entiendo que quieras defenderme, pero Amina es parte de tu vida. Ella representa todo lo que se espera de ti. No podemos simplemente ignorar eso. Tal vez deberíamos, dijo Selim, mirándola a los ojos. He vivido toda mi vida siguiendo un camino que no elegí. Nunca me he permitido sentir realmente, y ahora que te he encontrado, no quiero perder esa oportunidad. Pero lo que necesito saber es si tú también sientes lo mismo. Es complicado, respondió Yosuani, sintiendo una mezcla de emoción y miedo. Me atraes de una manera que nunca he experimentado, pero también soy consciente de las realidades que enfrentamos. Mientras ambos caminaban, Selim sintió que su mundo se desmoronaba a su alrededor. Amina era la representación de la vida que había llevado durante tanto tiempo, un matrimonio arreglado, un futuro planificado. Pero al mismo tiempo, Yosuani era la encarnación de lo que anhelaba: libertad, amor verdadero y la posibilidad de elegir su propio destino. La preocupación de Selim aumentó a medida que se acercaban a su residencia. Sabía que Amina no se detendría en su búsqueda por recuperar su control sobre él. Las expectativas familiares eran como cadenas, y cada día se sentía más atrapado. ¿Y si simplemente nos escapamos? Podríamos ir a un lugar donde nadie nos conozca, donde podamos ser nosotros mismos, sugirió Selim, casi como un susurro. Yosuani se detuvo en seco,
sorprendida por la audacia de su propuesta. ¿Escapar? ¿Realmente crees que eso resolvería nuestros problemas? Podría ser una solución, aunque solo sea temporal. Necesito tiempo para pensar y entender lo que realmente quiero, respondió Selim, su mirada intensa y esperanzadora. Pero en su interior, Yosuani sabía que escapar no era la respuesta. La realidad eventualmente los alcanzaría, y las decisiones que tomaran tendrían consecuencias. Selim, no podemos huir de nuestras responsabilidades. Las cosas no se resolverán solas. Si decidimos seguir este camino, necesitamos estar preparados para enfrentar lo que venga. Selim asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. Sin embargo, el peso de la tradición seguía presionando sobre él. ¿Qué puedo hacer entonces? Estoy atrapado entre lo que quiero y lo que se espera de mí. Debes hablar con Amina. Tal vez haya una manera de renegociar tu futuro, de encontrar un camino que no implique renunciar a tus deseos, sugirió Yosuani, sintiéndose más fuerte a medida que hablaba. Eso es más fácil decirlo que hacerlo. Amina no es alguien que cederá fácilmente. Ella ha sido criada para ser una princesa y espera que yo cumpla con mi deber, respondió Selim, frunciendo el ceño. Ambos continuaron caminando en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Cuando llegaron a la mansión de Selim, él se detuvo en la entrada, mirando hacia el horizonte. No sé si tengo el valor para enfrentar a Amina. Lo que ella representa para mi familia es poderoso, y renunciar a eso podría ser un gran sacrificio. Yosuani se acercó y puso su mano sobre su brazo. Tienes que encontrar tu propia voz, Selim. Si realmente deseas cambiar tu destino, este es el momento de actuar. No dejes que las decisiones de otros dicten tu vida. Sus palabras resonaron en su interior, despertando una chispa de valentía que había estado dormida durante mucho tiempo. Tienes razón. Necesito hacer esto por mí mismo, por lo que realmente quiero. No puedo dejar que el miedo me controle. Justo cuando estaba a punto de entrar, la figura de Amina apareció de nuevo. La expresión en su rostro era de furia contenida. Selim, tenemos que hablar. No puedes ignorar lo que está en juego, dijo, su voz firme. Yosuani sintió que el aire se le escapaba nuevamente de los pulmones. Sabía que este era el momento crucial para Selim. Amina, no estoy ignorando nada. Pero necesito ser honesto contigo sobre lo que siento, respondió Selim, reuniendo toda su determinación. Amina lo miró con incredulidad. ¿Siento? ¿Y qué hay de tus deberes? ¿Qué hay de nuestra promesa? Selim sintió que el tiempo se detenía. Sabía que las decisiones que tomara en ese instante cambiarían el rumbo de su vida. No puedo continuar con esto. Quiero vivir mi vida de acuerdo con lo que realmente siento, y no puedo hacerlo si me siento atrapado, declaró, desafiando las normas que siempre había seguido. El silencio que siguió fue pesado, y las palabras de Selim resonaron en la atmósfera cargada de tensión. Amina se quedó inmóvil, su rostro revelando una mezcla de furia y tristeza. Yosuani, sintiendo que el momento era clave, se quedó a su lado, dispuesta a enfrentar las consecuencias. La atmósfera en la entrada de la mansión se volvió electrizante tras la declaración de Selim. Amina, que hasta ese momento había estado compuesta y controlada, ahora mostraba una vulnerabilidad que nunca antes había revelado. Sus ojos brillaban con una mezcla de furia y dolor, y su voz se tornó fría como el acero. ¿Y qué propones hacer, Selim? ¿Vas a dejarlo todo por esta turista? ¿Qué hay de nuestra promesa? ¿De la unión de nuestras familias?, preguntó Amina, su tono cargado de desprecio. Selim respiró hondo, sintiendo la presión aumentar. Lo que quiero, Amina, es ser feliz. No puedo casarme contigo solo por deber. No tengo amor por ti, y eso no es justo para ninguno de los dos. Amina se acercó, su expresión severa. Si eso es lo que sientes, entonces es mejor que reconsideres tu lugar aquí. No puedo permitir que tu distracción ponga en peligro lo que hemos construido. Nuestros padres tienen grandes expectativas, y la familia Al-Qadir no puede permitirse un príncipe rebelde. Las palabras de Amina lo golpearon como una bofetada. Selim sabía que su prometida tenía razón en muchos aspectos. Su familia había hecho sacrificios por generaciones para mantener su estatus. Pero, ¿acaso no era su vida? ¿No merecía tener el derecho de elegir su propio camino? Lo entiendo, Amina, pero esto no se trata solo de tradiciones y promesas. Se trata de lo que realmente deseo. He pasado demasiado tiempo viviendo en la sombra de las expectativas de otros. Quiero tomar mis propias decisiones, declaró Selim, su voz firme. Amina dio un paso atrás, procesando sus palabras. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Dejarlo todo? ¿Simplemente huir?
Eso no es una opción para un príncipe, Selim. Quizás debería ser una opción, replicó Selim, sintiendo la determinación crecer en su interior. No quiero vivir una vida de resentimiento. Estoy cansado de seguir un camino que no elegí. Quiero ser feliz, y no puedo encontrar esa felicidad si me siento atrapado en este compromiso. Amina lo miró con un destello de desafío. Entiendo que quieras ser feliz, pero lo que estás proponiendo es una locura. No solo arruinarías tu futuro, sino que también deshonrarías a nuestra familia. No puedo dejar que eso suceda. La tensión en el aire era palpable. Selim sabía que Amina estaba dispuesta a luchar por lo que creía, pero también sabía que su vida no podía seguir atada a un matrimonio sin amor. No estoy pidiendo que lo entiendas, solo quiero que sepas lo que siento, dijo, intentando mantener la calma. Amina se cruzó de brazos, su expresión dura. Si decides seguir este camino, ten en cuenta que la familia Al-Qadir no tolerará tu desobediencia. No solo te arriesgas a perder tu título, sino que también arriesgas la reputación de nuestra familia. Si eso es lo que implica ser príncipe, entonces quizás no quiero serlo, Selim respondió, su voz firme. No quiero una vida llena de obligaciones y responsabilidades que no elegí. Quiero ser yo mismo. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, y Selim sintió que el tiempo se detenía. Si decides seguir a esa mujer, Selim, estarás solo. No habrá vuelta atrás. Tu vida como príncipe terminará, y te enfrentarás a las consecuencias de tus acciones, advirtió Amina. Selim sintió un nudo en el estómago. A pesar de la advertencia de Amina, su corazón latía con fuerza por Yosuani. La idea de perderlo todo le daba miedo, pero la idea de vivir sin amor era aún más aterradora. Estoy dispuesto a correr el riesgo. La felicidad no se puede comprar ni imponer, Amina. Tiene que ser elegida. Haz lo que quieras, pero ten cuidado con lo que deseas, Selim. La vida no es un cuento de hadas, dijo Amina, su tono ahora más resignado. Te daré un tiempo para pensar en esto, pero cuando estés listo, espero que comprendas la magnitud de tus decisiones. Con esas palabras, Amina se dio la vuelta y se marchó, dejando a Selim en la entrada, sintiéndose más perdido que nunca. Las palabras de Amina resonaban en su mente, un eco de advertencias que no podía ignorar. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que no podía vivir bajo la sombra de las expectativas ajenas. Cuando se dio la vuelta, sintió un impulso de buscar a Yosuani. Ella era su única esperanza de encontrar el camino hacia la libertad. Pero el temor a lo que pudiera suceder lo llenaba de dudas. ¿Qué haré ahora?, murmuró para sí mismo. A medida que caminaba hacia su habitación, una mezcla de emociones lo invadía: miedo, ansiedad y una chispa de esperanza. No podía dejar que las sombras del pasado dictaran su futuro. Selim necesitaba tomar el control de su vida, y eso comenzaba por ser honesto con sí mismo y con Yosuani. Selim se sentó en el borde de su cama, la luz de la tarde entrando por la ventana mientras sus pensamientos giraban en torno a lo que acababa de suceder. Las palabras de Amina resonaban en su mente, y un peso opresor se instalaba en su pecho. ¿Podía realmente arriesgarlo todo por Yosuani? La idea de renunciar a su título, a su familia, a la vida que conocía, lo aterraba. Pero, al mismo tiempo, ¿podía soportar la vida que le esperaba si elegía el camino de Amina? La lucha interna era una tormenta que lo consumía. Selim siempre había sido un príncipe obediente, cumpliendo con las expectativas y responsabilidades que venían con su posición. Sin embargo, desde que conoció a Yosuani, algo en él había despertado. La vida que había llevado hasta ahora se sentía insuficiente, como un papel en blanco que anhelaba ser pintado con colores vibrantes. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el horizonte. Estambul se extendía ante él, una mezcla de historia y modernidad que parecía reflejar su propio conflicto. La belleza de la ciudad era innegable, pero en su interior, Selim sentía que algo estaba roto. La felicidad que había encontrado en los breves momentos con Yosuani contrastaba con el vacío que lo rodeaba en su vida real. Decidido a enfrentar sus emociones, Selim decidió hablar con su mejor amigo, Malik. Sabía que Malik lo entendía mejor que nadie. Desde su infancia, Malik había sido su confidente y su apoyo en los momentos más difíciles. Se vestía rápidamente y salió de su habitación, dirigiéndose a la oficina de Malik en la mansión. Cuando llegó, encontró a Malik revisando algunos documentos. «Selim, qué sorpresa», dijo Malik, levantando la vista. «Todo bien. Necesito hablar contigo». «Es urgente», respondió Selim, su voz tensa. Malik se dio cuenta de la seriedad de la situación y dejó los documentos a un lado. «Claro, adelante, ¿qué está pasando?».
Selim se sentó, sintiendo el peso de las palabras que estaba a punto de compartir. He conocido a alguien. Una mujer que me ha hecho cuestionar todo lo que creía saber sobre mí mismo y sobre lo que quiero en la vida. Comenzó, su voz resonando en la habitación silenciosa. Malik frunció el ceño, interesado. ¿Quién es ella? Yoswani, dijo Selim, dejando escapar el nombre como si fuera una revelación. Es diferente a cualquier persona que he conocido. Me hace sentir libre. Mientras hablaba, las palabras fluían con una mezcla de emoción y frustración. Pero estoy atrapado entre lo que siento por ella y las expectativas de mi familia. Amina no se detendrá, y sé que no lo hará. Malik lo escuchó atentamente, asintiendo con la cabeza. ¿Qué es lo que realmente quieres, Selim? No puedo ayudarte si no sabes la respuesta a esa pregunta. Quiero ser feliz. Quiero tomar mis propias decisiones, pero tengo miedo de lo que eso significará, confesó Selim, sintiéndose vulnerable. ¿Estoy dispuesto a renunciar a todo por alguien que podría ser solo un capítulo en mi vida? Esa es la pregunta más importante, respondió Malik, reflexionando. La vida no es solo sobre cumplir con las expectativas de los demás. Tienes que ser fiel a ti mismo. A veces, el amor verdadero puede ser un riesgo, pero también puede ser la mayor recompensa. Selim sintió que la esperanza empezaba a florecer en su interior. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si elijo a Yoswani y eso me lleva a la ruina? Las decisiones en la vida nunca son simples. A veces, el mayor riesgo es no arriesgarse en absoluto. Si sientes que Yoswani es especial, deberías hablar con ella y ser honesto sobre tus sentimientos, aconsejó Malik. ¿Y qué hay de Amina? No puedo simplemente dejarla, especialmente después de lo que le dije, murmuró Selim, sintiéndose atrapado entre dos mundos. Malik lo miró con comprensión. Amina es una mujer fuerte, y entiendo que te sientas culpable, pero no es justo que permanezcas en una relación sin amor. Si Amina no puede entender lo que sientes por Yoswani, entonces tal vez no sea la persona que pensabas que era. Selim se sintió abrumado por la claridad de las palabras de Malik. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo le digo a Amina que no puedo seguir con este compromiso? Con sinceridad. Dile lo que realmente sientes. Si hay algo que has aprendido en tu tiempo con Yoswani, es que la honestidad es lo más importante. No puedes esperar que Amina lo entienda si no le hablas desde el corazón, dijo Malik, y Selim sintió que la determinación comenzaba a brotar en su interior. Gracias, Malik. Sé que esto no será fácil, pero necesito hacerlo, respondió Selim, sintiendo que su corazón se llenaba de resolución. Estoy contigo en esto, amigo. Siempre, aseguró Malik. Con el apoyo de su amigo, Selim sabía que debía dar el paso decisivo. Era hora de enfrentar a Amina y ser honesto sobre sus sentimientos. No podía seguir huyendo de la verdad. Mientras se preparaba para dar ese paso, una nueva sensación de libertad comenzó a abrirse paso en su corazón. Selim se despertó con un nudo en el estómago, la luz de la mañana inundando su habitación. Sabía que hoy debía enfrentar a Amina, y la idea lo llenaba de nerviosismo. Había pasado la noche reflexionando sobre lo que Malik le había dicho, y había tomado la decisión de ser honesto. Sin embargo, la realidad de la situación aún lo abrumaba. Se vistió con una camisa de lino y un pantalón oscuro, intentando proyectar confianza. El día anterior había sido difícil, y no quería que Amina se sintiera atacada. Sabía que su conversación no solo afectaría su vida, sino también la de ella. A pesar de las diferencias entre ellos, había respeto y historia compartida. Cuando se dirigió al comedor, su madre ya estaba allí, sirviendo el desayuno. Buenos días, Selim. Te ves pensativo, dijo, mirándolo con preocupación. ¿Algo en lo que puedo ayudar? Solo un poco de estrés, respondió Selim, forzando una sonrisa mientras se sentaba a la mesa. Su madre, una mujer de gran sabiduría, notó la tensión en su voz. Recuerda que siempre puedes hablar conmigo. A veces, las decisiones más difíciles son las más necesarias, dijo su madre, antes de servirle un plato de humeante saksuka. Selim agradeció el gesto, pero sus pensamientos estaban ocupados por la conversación que tenía que tener con Amina. Luego de un desayuno que se sintió eterno, se levantó de la mesa y se dirigió a su oficina, donde podía encontrar un momento de privacidad. El reloj en la pared parecía avanzar demasiado lento mientras esperaba a Amina. Finalmente, decidió enviarle un mensaje. ¿Podemos hablar? Necesito que vengas a mi oficina. La respuesta de Amina llegó casi de inmediato. Sí, estaré allí en un momento. El tiempo se alargó mientras Selim revisaba sus pensamientos.
La conversación que estaba a punto de tener sería crucial. Sabía que tenía que ser firme, pero también empático. Cuando Amina entró, su expresión era seria. ¿Qué es tan urgente, Selim?, preguntó, cruzando los brazos. Selim la observó por un momento, recordando los momentos que habían compartido. Gracias por venir, Amina. Necesito ser honesto contigo sobre algo importante, comenzó, sintiendo que las palabras se atoraban en su garganta. He estado pensando mucho sobre nuestra relación y sobre lo que realmente siento. Amina lo miró con atención, pero su expresión no cambiaba. Sigue, dijo, animándolo a continuar. Desde que conocí a Yosuani, me he dado cuenta de que hay algo en lo que siento por ella que no puedo ignorar. No quiero seguir viviendo en una mentira. No puedo casarme contigo solo por deber, porque no te amo de esa manera, confesó Selim, sintiendo un peso aliviado al soltar la verdad. Amina frunció el ceño, y Selim vio cómo el dolor comenzaba a aparecer en su rostro. Así que esto se trata de esa mujer, ¿es por eso que me has estado evitando?, preguntó, su voz tensa. Sé que es difícil de escuchar, pero necesito ser sincero. No puedo seguir con un compromiso que no siento. Creo que ambos merecemos ser felices, respondió Selim, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio al expresar sus sentimientos. ¿Y qué piensas hacer ahora?, preguntó Amina, su tono más calmado pero aún lleno de dolor. ¿Te vas a ir con ella? ¿Te atreverías a arriesgar todo lo que hemos construido? Lo que quiero es encontrar mi propio camino. No puedo seguir ignorando lo que siento. No quiero renunciar a la oportunidad de ser verdaderamente feliz, explicó Selim, sintiendo que su determinación se afianzaba. Amina se quedó en silencio por un momento, procesando sus palabras. No puedo creer que estés dispuesto a arriesgarlo todo por una aventura, dijo finalmente, su voz temblando. Es más que una aventura, Amina. Es una conexión genuina, y no puedo dejar que eso se pierda, respondió Selim, buscando en sus ojos una chispa de entendimiento. Finalmente, Amina habló. Nunca pensé que llegaríamos a esto. Te he considerado como a un amigo, pero también como a un futuro esposo. ¿No ves lo que estás perdiendo? La familia, el respeto, todo lo que hemos construido juntos, dijo, sintiéndose cada vez más vulnerable. Lo entiendo, y lamento que las cosas hayan llegado a este punto. Pero si no seguimos nuestro verdadero camino, al final todos perderemos, respondió Selim, sintiendo que la conversación se tornaba cada vez más intensa. Es doloroso, Selim, pero no puedo dejar que te lleves mi futuro solo porque te sientes confundido, dijo Amina, con lágrimas en los ojos. Y no quiero que te sientas así. Esta no es solo una decisión sobre ti y yo, sino sobre nuestra felicidad. A veces, el amor verdadero implica dejar ir, dijo Selim, sintiendo que la despedida era inminente. Amina limpió sus lágrimas y asintió lentamente. Si es lo que realmente quieres, supongo que no puedo detenerte. Pero espero que entiendas lo que eso significa para ambos. El silencio se hizo pesado, y Selim sintió que un capítulo de su vida estaba llegando a su fin. A pesar del dolor de la situación, también había un destello de esperanza. Gracias por entender. Siempre apreciaré lo que hemos compartido, dijo, tratando de ofrecer consuelo en medio del caos. Solo quiero que seas feliz, Selim, respondió Amina, sus ojos aún llenos de tristeza. Nunca olvides eso. Selim asintió, sintiendo que cada palabra resonaba en su corazón. Lo haré. Gracias por todo, dijo antes de que ella se diera la vuelta y saliera de la oficina, llevándose consigo una parte de su historia. Selim se sentó en su oficina, sintiendo el vacío que había dejado la partida de Amina. Las palabras de ella resonaban en su mente, y un torbellino de emociones lo invadía. Aunque había sido honesto, la decisión de terminar su compromiso lo llenaba de una mezcla de alivio y culpa. Sabía que había tomado el camino correcto, pero el costo de esa decisión pesaba en su corazón. Mientras tanto, su mente viajaba hacia Yosuani. La última vez que se vieron, había sentido una conexión genuina que lo había llevado a cuestionar todo en su vida. Sin embargo, ahora que había tomado una decisión, se sentía inseguro sobre cómo abordarla. ¿Podría Yosuani entender las complejidades de su situación? ¿Sería capaz de aceptar su amor a pesar de las sombras que todavía lo rodeaban? Decidido a no dejar que la incertidumbre lo dominara, Selim envió un mensaje a Yosuani. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo. La respuesta llegó rápidamente. Sí, claro. ¿Dónde nos encontramos? Selim sugirió una pequeña cafetería en el centro, lejos de los rumores y las miradas curiosas de la familia real. Quería que su conversación fuera privada,
un espacio donde pudieran ser sinceros sin distracciones. Mientras se dirigía a la cafetería, su corazón latía con anticipación y nerviosismo. ¿Sería capaz de contarle a Yosuani todo lo que había sucedido? Al llegar, se encontró con Yosuani esperándolo en una mesa al fondo, mirando por la ventana con una expresión pensativa. Su cabello ondeaba suavemente con la brisa, y Selim sintió que su corazón se aceleraba al verla. Se acercó, y ella levantó la vista, sonriendo con calidez. «Hola, Selim, ¿todo bien?», preguntó Yosuani, notando la tensión en su rostro. «Hola, Yosuani. Gracias por venir», dijo Selim, tomando asiento frente a ella. «Hay algo importante que necesito contarte». «Me preocupa tu expresión. ¿Está todo bien con Amina?», preguntó Yosuani, su voz cargada de preocupación. Selim se tomó un momento, preparándose para compartir su verdad. «Hablé con Amina. Le he dicho que no puedo seguir con nuestro compromiso. No puedo casarme con ella porque no la amo», confesó, sintiendo una mezcla de liberación y ansiedad. Yosuani lo miró, sus ojos abiertos en sorpresa. «¿De verdad? Eso es muy valiente de tu parte, Selim. Pero, ¿y ahora qué?». «Ahora, no tengo idea de qué sucederá. Mi vida como príncipe ha cambiado para siempre. Pero estoy dispuesto a luchar por lo que siento, y eso incluye a ti», dijo Selim, sintiendo que la conexión entre ellos se intensificaba. Yosuani sintió una oleada de emoción. «Esto es increíble, pero también complicado. Sabes que tu familia no lo aceptará fácilmente, ¿verdad?». «Lo sé, y estoy preparado para enfrentar las consecuencias. Ya no puedo seguir viviendo para complacer a los demás. Quiero ser feliz, y creo que esa felicidad está contigo», respondió Selim, sintiendo que cada palabra era sincera y profunda. Yosuani lo miró con ternura, pero también con preocupación. «No quiero ser la causa de tus problemas. A veces, pienso que lo que sentimos puede ser solo un capricho. Este mundo es muy diferente al tuyo, y las complicaciones son inevitables», dijo, su voz temblando. «No lo es, Yosuani. Lo que siento por ti es real. Desde el momento en que te conocí, supe que había algo especial entre nosotros. Estoy dispuesto a arriesgarlo todo», afirmó Selim, tomando su mano en un gesto de compromiso. Yosuani sintió que su corazón se aceleraba. «Pero, ¿y si esto termina mal? ¿Y si no podemos superar los obstáculos que se nos presenten? Si eso sucede, al menos sabremos que lo intentamos. Pero no quiero vivir con arrepentimientos. No quiero preguntarme qué habría pasado si no lucho por esto», respondió Selim, su voz firme. Mientras hablaban, el café se llenó de gente, pero en su burbuja personal, el tiempo parecía detenerse. Cada palabra era un paso hacia el futuro que ambos deseaban, pero que aún se sentía tan frágil. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, Selim sintió una punzada de inquietud. «Quiero que sepas algo más», dijo, hesitando. «Amina no se detendrá. Su familia tiene planes y, aunque haya terminado nuestro compromiso, no creo que ella lo acepte fácilmente. Ella está acostumbrada a que se cumplan sus deseos». Yosuani lo miró con comprensión. «Entonces, esto no solo es un problema de amor. Es una batalla contra la tradición, la familia y las expectativas», dijo, dándose cuenta de la magnitud de la situación. «Exactamente. Y sé que esto no será fácil para ninguno de nosotros. Pero quiero que estés a mi lado en esta lucha», afirmó Selim, sintiendo que su determinación se fortalecía. «Te prometo que estaré contigo, Selim. Pero debemos ser cautelosos. Esto es un juego peligroso», dijo Yosuani, sintiendo una mezcla de emoción y preocupación. Selim sonrió, sintiendo que, a pesar de las dificultades, su amor podía superar cualquier obstáculo. «No puedo imaginarme a nadie más a mi lado. Juntos, podemos enfrentarlo todo». Ambos compartieron un momento de silencio, sintiendo el peso de la decisión que habían tomado. La conexión entre ellos era fuerte y genuina, y Selim sabía que, a pesar de los desafíos que se avecinaban, estaba dispuesto a enfrentarlos por el amor que habían encontrado. La tarde había caído sobre Estambul cuando Selim se dirigió a la residencia de su padre, el jeque Reschad. La casa, imponente y tradicional, se alzaba como un recordatorio de las expectativas que pesaban sobre él. La idea de enfrentar a su padre lo llenaba de ansiedad. Sabía que las palabras que estaba a punto de pronunciar cambiarían su vida para siempre. Al entrar, el aroma de especias y el sonido de risas provenientes del comedor lo recibieron. Su familia estaba reunida para la cena, una tradición que Selim había mantenido a pesar de las tensiones que había enfrentado en los últimos días. Con un suspiro, se dirigió hacia el comedor. Al entrar,
Su madre lo miró con una sonrisa cálida, pero su padre lo observó con una expresión de autoridad. Selim, qué bueno que llegaste. Estábamos discutiendo sobre los preparativos para tu boda con Amina, dijo el jeque, sin darse cuenta de la tormenta que se avecinaba. Padre, necesito hablar contigo. Es importante, interrumpió Selim, sintiendo como la tensión comenzaba a acumularse en el aire. Todos los ojos se volvieron hacia él, y el murmullo de la cena se detuvo. Claro, hijo, ¿qué es tan urgente?, preguntó el jeque, su voz firme pero con una pizca de curiosidad. Es sobre Amina, sobre nuestro compromiso, comenzó Selim, su corazón latiendo con fuerza. He decidido que no puedo seguir adelante con esto. No puedo casarme con ella porque no la amo. Las palabras cayeron como un trueno en la habitación. La reacción de su padre fue instantánea. ¿Qué estás diciendo? Este es un asunto serio. Selim, ¿acaso crees que esto es un juego? La voz del jeque resonó con incredulidad y furia. Lo sé, padre. Pero no puedo vivir una vida que no elegí. No puedo seguir ignorando lo que siento, replicó Selim, sintiendo que su determinación crecía a pesar del miedo que lo invadía. ¿Y qué hay de las tradiciones? De la familia. Tu matrimonio con Amina no es solo un compromiso personal, es un acuerdo entre nuestras familias que ha sido forjado a lo largo de generaciones, dijo el jeque, su tono lleno de desaprobación. Selim sintió que la presión aumentaba. Entiendo eso, pero lo que está en juego aquí es mi felicidad. Nunca he tenido la oportunidad de elegir mi propio camino, y no puedo continuar así, respondió, tratando de mantener la calma. Así que esto es todo. ¿Vas a deshonrar a nuestra familia por un capricho? Esta mujer, Yosuani, es una extranjera, un impedimento para el futuro que hemos construido, dijo el jeque, su voz cargada de desprecio. Selim sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No es un capricho, padre. Es algo real. Nunca me he sentido así por nadie. Yosuani me hace sentir libre, y no puedo dejar pasar esa oportunidad, afirmó, sintiendo la valentía crecer en su interior. La tensión en el comedor era palpable. La familia observaba en silencio, con miradas de sorpresa y desaprobación. La madre de Selim, preocupada, intervino. Reschad, quizás deberíamos escuchar a Selim. Él tiene derecho a expresar sus sentimientos. Esto no es una cuestión de sentimientos, querida. Se trata de nuestra herencia, de nuestro legado. No puedo permitir que las decisiones de mi hijo destruyan lo que hemos construido, dijo el jeque, su voz resonando con una autoridad inquebrantable. Selim sintió que la desesperación comenzaba a apoderarse de él. ¿Qué pasará si me obligas a hacer algo que no quiero? ¿Qué sucederá si me convierto en un príncipe resentido y desdichado? Eso no será bueno para la familia ni para mí, dijo, sintiendo que sus palabras eran un grito desesperado por entender. El jeque lo miró, su expresión endureciéndose. No entiendo por qué estás actuando de esta manera. Siempre has sido un buen hijo, y ahora decides traicionar todo lo que representamos por una mujer que no comprendes realmente. No estoy traicionando nada. Solo estoy tratando de ser honesto sobre lo que siento. Quiero ser feliz, y no puedo encontrar esa felicidad en un compromiso vacío, respondió Selim, su voz resonando con una mezcla de desafío y dolor. A medida que las palabras flotaban en el aire, Selim sintió que las defensas de su padre comenzaban a debilitarse, pero en su interior, sabía que la lucha no había terminado. Debes pensar en esto, Selim. Estás dispuesto a perderlo todo por una mujer que ni siquiera sabe lo que significa tu mundo, dijo el jeque, su tono menos agresivo pero igualmente preocupado. Si me impides ser feliz, entonces sí, padre. Estoy dispuesto a perderlo todo. Porque, al final, lo que importa es mi vida y mis decisiones, respondió Selim, sintiendo que cada palabra era una declaración de independencia. El silencio que siguió fue denso, y Selim sintió que la tensión se transformaba en una mezcla de tristeza y determinación. Te daré tiempo para pensar. Pero recuerda que nuestras decisiones tienen consecuencias, y no puedo prometer que siempre estaré aquí para apoyarte, dijo el jeque, su voz más suave. Selim asintió, sintiendo que había cruzado una línea. Gracias por escucharme. No quiero que esto termine así, pero necesito encontrar mi propio camino, dijo, sintiéndose más ligero a pesar del peso de la conversación. Mientras su padre se alejaba, Selim se dio cuenta de que había dado un paso importante hacia su libertad. La decisión de enfrentar a su padre no había sido fácil, pero ahora sabía que no podía vivir en la sombra de las expectativas de los demás. Se sentía más decidido que nunca a luchar por lo que realmente quería. A medida que los días pasaban, Selim se sentía atrapado en una tormenta emocional.
Su conversación con su padre había dejado una huella profunda en él. Sabía que no podía continuar viviendo entre las sombras de las expectativas de su familia, pero el miedo a las consecuencias lo mantenía en vilo. Amina había comenzado a hacer planes para su boda, y cada vez que se cruzaban en los pasillos del palacio, el aire se tornaba tenso. Fue durante una conversación con Malik que se le ocurrió la idea de una fuga. Si no puedes soportar más la presión, tal vez sea hora de hacer algo drástico. Podrías escapar con Yoswani. Ir a un lugar donde nadie pueda encontrarte, sugirió Malik, un brillo de emoción en sus ojos. ¿Escapar? Eso sería arriesgado. Si me atrapan, podría ser un escándalo mayor para mi familia, respondió Selim, sintiendo que la idea lo llenaba de ansiedad y emoción a la vez. ¿Pero qué pasará si decides quedarte? Las cosas no mejorarán. Solo se pondrán más complicadas. Al menos, si te vas, tendrás la oportunidad de ser realmente feliz, insistió Malik, intentando abrirle los ojos a su amigo. Selim comenzó a considerar la posibilidad. La idea de una fuga no era solo un acto de desesperación, era una forma de reclamar su vida y su felicidad. Con cada día que pasaba, sentía que su conexión con Yoswani se volvía más fuerte, y la idea de perderla era insoportable. ¿Y si decidimos irnos esta noche?, propuso Selim, sintiendo como la emoción comenzaba a invadirlo. Malik asintió, sintiendo la urgencia en el aire. Podemos hacerlo. Solo tenemos que asegurarnos de que nadie nos vea. Te llevaré a un lugar seguro donde puedas encontrarte con ella. Esa noche, Selim se preparó. Con un ligero equipaje en su mano y el corazón latiendo con fuerza, salió de su habitación y se dirigió hacia la salida trasera del palacio, donde Malik lo estaba esperando. Las sombras danzaban a su alrededor, y cada crujido del suelo parecía amplificar su nerviosismo. ¿Estás listo para esto?, preguntó Malik, mirando a su amigo con seriedad. Selim asintió, aunque su mente aún estaba llena de dudas. No tengo otra opción. Necesito ser fiel a mí mismo, respondió, y juntos se adentraron en la oscuridad. Una vez afuera, Selim se sentía como si estuviera en una película de acción, cada paso resonando en su mente como un eco. Malik lo llevó por un camino familiar que se alejaba del palacio, evitando las áreas iluminadas y los guardias que podrían reconocerlo. ¿Y si Amina se da cuenta? ¿Y si la familia se entera?, preguntó Selim, sintiendo una punzada de ansiedad. Por eso tenemos que actuar rápido y ser astutos. Tu padre no permitirá que te alejes sin luchar, pero tú tienes el poder de cambiar tu destino, respondió Malik, apremiando el paso. Finalmente, llegaron al pequeño restaurante donde Yoswani había estado esperando. La luz cálida de la entrada iluminaba su rostro, y cuando Selim la vio, su corazón se llenó de determinación. Yoswani lo saludó con una sonrisa nerviosa, pero su rostro reflejaba la misma mezcla de emoción y miedo que Selim sentía. ¿Lograste hacerlo?, preguntó ella, su voz temblando ligeramente. Sí, he decidido escapar. No puedo quedarme en un lugar donde no puedo ser feliz. Quiero estar contigo, declaró Selim, sintiendo como la carga que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. Yoswani lo miró con sorpresa y alegría. ¿De verdad estás listo para esto? ¿Estás seguro de que quieres dejarlo todo atrás? Lo estoy. No puedo imaginar mi vida sin ti. Necesitamos irnos ahora antes de que sea demasiado tarde, respondió Selim, tomando su mano. Juntos, se dirigieron hacia el coche que Malik había preparado. Selim sintió un torbellino de emociones, miedo, incertidumbre, pero también una profunda felicidad. Era el momento de tomar el control de su vida. Mientras se alejaban del bullicio de Estambul, Selim se dio cuenta de que estaba dejando atrás una parte de su vida. Pero, al mismo tiempo, estaba abriendo una puerta hacia un futuro desconocido y prometedor. La carretera se extendía ante ellos, y con cada kilómetro que recorrían, sentía que se liberaba más de las cadenas que lo habían mantenido prisionero. ¿Sabes a dónde vamos?, preguntó Yoswani, su voz llena de curiosidad. Un lugar donde podamos ser nosotros mismos. Donde no haya sombras que nos persigan, respondió Selim, sintiendo que la esperanza comenzaba a florecer en su corazón. Mientras avanzaban, los faros del coche iluminaban la carretera. Selim sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba dispuesto a enfrentarlo por el amor que había encontrado. La fuga era solo el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. La emoción de la fuga llenaba el aire mientras Selim y Yoswani se dirigían hacia lo desconocido. Cada kilómetro que recorrían significaba más distancia entre ellos y el mundo que Selim había dejado atrás. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, también surgían las sombras del pasado, y Selim sabía que no podría escapar de las consecuencias de sus decisiones. Después de conducir durante un par de horas,
Malik finalmente se detuvo en un lugar aislado, un pequeño hotel en un pueblo costero, lejos de las miradas curiosas de Estambul. Selim se sentía nervioso, pero también emocionado. Al entrar, el ambiente era acogedor y tranquilo, un contraste con el bullicio de la ciudad. Era el refugio perfecto para pasar la noche y planificar su futuro. Una vez instalados, Selim se sentó en la terraza con Yosuani, observando el océano que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. La luz de la luna reflejaba en las olas, creando un espectáculo mágico. «Este lugar es hermoso», comentó Yosuani, sonriendo mientras miraba el horizonte. «Sí, es un buen lugar para reflexionar», dijo Selim, pero su mente seguía en el caos que había dejado atrás. «Lo que hemos hecho no es algo fácil de aceptar. Aún tengo miedo de lo que sucederá cuando mi familia descubra que me he ido». «Entiendo tus temores, Selim, pero ahora que hemos dado este paso, debemos enfocarnos en lo que viene», respondió Yosuani, su voz llena de calidez y apoyo. «Juntos podemos enfrentar cualquier cosa». Selim asintió, agradecido por su apoyo. Pero, al mismo tiempo, no podía ignorar el hecho de que Amina no se quedaría de brazos cruzados. Ella era una mujer fuerte y decidida, y su familia no permitiría que un príncipe se marchara sin luchar por su honor. «Debo comunicarme con Malik para que pueda preparar un plan. No podemos quedarnos aquí para siempre», dijo Selim, decidido a enfrentar la realidad. Mientras Selim se retiraba a hacer la llamada, Yosuani se quedó en la terraza, observando las olas. Su corazón latía con fuerza al pensar en el futuro. ¿Realmente habrían tomado la decisión correcta? La libertad era emocionante, pero también aterradora. Después de unos minutos, Selim regresó con una expresión grave en su rostro. «Malik me ha dicho que hay rumores de que Amina está buscando ayuda para dar conmigo. No podemos quedarnos aquí por mucho tiempo», explicó. «¿Qué haremos entonces?», preguntó Yosuani, sintiendo como la preocupación comenzaba a apoderarse de ella. «No quiero que te encuentren, Selim. No quiero que te hagan daño». «Lo sé. Estoy pensando en moverme a otra ciudad, a un lugar donde no nos conozcan. Quizás podamos buscar ayuda en una embajada o algo así», sugirió Selim, sintiendo que la presión aumentaba. Sin embargo, su conversación fue interrumpida por un fuerte golpe en la puerta. Selim se tensó de inmediato. «¿Quién será a esta hora?», preguntó, mirando a Yosuani con preocupación. «Quizás un cliente equivocado», respondió ella, tratando de calmar la situación. Pero Selim sabía que no podían arriesgarse. Selim se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Se quedó helado. «Es Amina y su hermano. Están aquí», dijo, su voz temblando por la sorpresa y el miedo. «¿Qué hacemos?», preguntó Yosuani, sintiendo que la ansiedad se apoderaba de ella. «Debemos prepararnos para hablar. No puedo simplemente ignorar su presencia», respondió Selim, sintiendo que la decisión de enfrentarse a Amina había llegado más rápido de lo que esperaba. Con determinación, Selim abrió la puerta, y Amina y su hermano, Hassan, entraron con una mirada decidida. «Selim, no puedes seguir así. Debemos hablar», dijo Amina, su tono lleno de urgencia. «¿Qué quieres, Amina? ¿Vas a hacer un escándalo aquí?», preguntó Selim, sintiendo que la tensión aumentaba. «No se trata de un escándalo. Se trata de entender lo que realmente está sucediendo. Tu ausencia ha generado preocupación en la familia. Necesito saber por qué decidiste dejar todo atrás», respondió Amina, su voz firme. «Porque no puedo seguir siendo un prisionero de tus expectativas. He decidido ser feliz, y eso significa seguir mi propio camino», respondió Selim, sintiendo como la determinación comenzaba a llenar el aire. Hassan, que había permanecido en silencio hasta ahora, habló. «Selim, esto no es solo un asunto personal. Hay repercusiones que no has considerado. Nuestra familia se verá afectada, y eso incluirá a Yosuani», advirtió, mirando a Yosuani con una mezcla de respeto y desdén. «Lo entiendo, pero no puedo seguir siendo parte de algo que no deseo. La vida es demasiado corta para vivirla para complacer a los demás», replicó Selim, sintiendo que el desafío se intensificaba. Amina dio un paso adelante, su mirada fija en Selim. «Si te vas, perderás más de lo que imaginas. Nuestra familia siempre ha estado unida por la tradición y el deber. No puedes romper eso y esperar que no haya consecuencias». «Tal vez las consecuencias son lo que necesito enfrentar», respondió Selim, su voz resonando con un nuevo sentido de propósito. La conversación continuó, y las tensiones aumentaban con cada palabra. Selim sabía que Amina no se detendría, y la confrontación era inevitable. Mientras discutían sobre lo que significaba su relación,
Selim sintió que la vida que había conocido se desmoronaba a su alrededor. Tu decisión de dejar a Amina no solo te afectará a ti, afectará a toda nuestra familia, y eso no es algo que puedas ignorar, insistió Hassan, tratando de mantener el control de la situación. Si su amor es tan fuerte como dicen, entonces deberían encontrar la manera de estar juntos sin poner en riesgo a todos los demás, dijo Amina, sintiendo que su determinación se tornaba en desesperación. Selim sintió una punzada en su corazón. No estoy dispuesto a sacrificar mi felicidad por la expectativa de otros. Si eso significa perder a mi familia, que así sea. No puedo seguir viviendo con una mentira, declaró, sintiendo que cada palabra era un grito de libertad. A medida que la tensión alcanzaba su punto máximo, Selim se dio cuenta de que la decisión que había tomado era irreversible. No podía volver atrás. La lucha por su felicidad había comenzado, y estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Después de la tensa confrontación, Selim se sentía agotado. La conversación con Amina y Hassan había dejado claro que no habría vuelta atrás. Mientras miraba a Yosuani, se dio cuenta de que el precio de su felicidad sería alto. La vida que había conocido hasta entonces se había desvanecido, y en su lugar quedaba una mezcla de esperanza y pérdida. Selim tomó la mano de Yosuani, y juntos salieron del hotel, buscando refugio en la playa cercana. La brisa del mar llenaba el aire, y las olas rompían suavemente en la orilla, como si fueran un consuelo para la tormenta interna que Selim experimentaba. Sabía que, al elegir a Yosuani, había renunciado a su lugar en la familia y a la seguridad de su posición. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres, Selim? Sé que has sacrificado mucho por mí, y no quiero que te arrepientas de tus decisiones, dijo Yosuani, su voz temblando con preocupación. Sí, Yosuani. He tomado esta decisión porque quiero ser fiel a mí mismo. No puedo seguir viviendo una mentira, y aunque me cueste todo, prefiero enfrentar este camino contigo, respondió Selim, sintiendo la verdad de sus palabras. Yosuani lo miró con una mezcla de tristeza y alegría. Sé que esto no será fácil, pero quiero que sepas que siempre estaré a tu lado. No importa lo que venga, enfrentaremos todo juntos, dijo, apretando su mano con fuerza. El sacrificio que ambos estaban dispuestos a hacer era enorme. Selim sabía que dejaría atrás no solo a su familia, sino también a su cultura, sus tradiciones y la vida que había conocido. Pero en el fondo, también sentía una libertad que nunca antes había experimentado. La oportunidad de vivir una vida de acuerdo con sus propios términos, de construir algo nuevo con la mujer que amaba. Mientras caminaban por la playa, Selim se detuvo y miró hacia el horizonte. El sol comenzaba a asomarse en el cielo, iluminando el agua con un brillo dorado. Era un nuevo comienzo, y aunque el camino por delante sería incierto, estaba decidido a enfrentarlo con coraje. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Yosuani, sintiendo que el futuro era tan incierto como emocionante. Nos iremos a un lugar donde podamos empezar de nuevo. Un lugar donde podamos ser nosotros mismos, sin que nadie nos diga cómo debemos vivir, respondió Selim, sintiendo que la idea de un nuevo comienzo lo llenaba de esperanza. Suena como una aventura, comentó Yosuani, sonriendo a pesar de la incertidumbre. Pero una aventura que estoy dispuesta a tomar contigo. Selim se sintió reconfortado por sus palabras. La presencia de Yosuani a su lado le daba la fuerza para enfrentar lo que viniera. Sabía que, aunque había perdido mucho, también había ganado algo invaluable, la oportunidad de vivir una vida auténtica, guiado por el amor. Con el sol elevándose en el cielo, Selim y Yosuani caminaron juntos, listos para enfrentar el sacrificio que habían hecho y construir algo nuevo, un futuro lleno de posibilidades. Mientras Selim y Yosuani se instalaban en su nuevo refugio, un pequeño pueblo costero, comenzaron a construir una vida lejos de las presiones y expectativas de su pasado. Las primeras semanas fueron una mezcla de emociones, libertad, alegría y, al mismo tiempo, una sensación de pérdida que ambos compartían en silencio. Selim se sorprendía a sí mismo cada día, experimentando una paz que nunca antes había conocido. El peso de las responsabilidades que siempre lo habían perseguido parecía haberse desvanecido, permitiéndole disfrutar de los momentos simples de la vida. Caminar junto a Yosuani por la playa, preparar comidas sencillas y reírse de tonterías se habían convertido en sus nuevos rituales. A pesar de la serenidad de su nueva vida, Selim sabía que debía cerrar un último capítulo antes de poder seguir adelante. Necesitaba hablar con su padre una vez más, enfrentarlo y aceptar las consecuencias de sus decisiones. Después de muchas noches de reflexión, finalmente decidió enviarle una carta. En ella, explicó su deseo de ser libre y su decisión de construir una vida con Yosuani. También expresó su amor por su familia y el respeto que siempre le tendría a su padre,
pero dejó claro que no regresaría a la vida que había dejado atrás. Mientras esperaban la respuesta de su padre, Selim y Yosuani hicieron todo lo posible para disfrutar de su tiempo juntos. Sin embargo, una tarde, un emisario llegó al pueblo, trayendo una carta del jeque Eschad. El mensaje era breve, pero su tono era inesperado. Selim, reconozco que has tomado una decisión que nos ha dolido profundamente. Sin embargo, como padre, no puedo cerrar mis puertas. Si algún día decides regresar, esta siempre será tu casa. Las palabras resonaron en el corazón de Selim. Su padre, que siempre había sido tan rígido y estricto, había dado un paso hacia la reconciliación. Aunque no era una aceptación total, era una señal de que el amor familiar seguía presente. Yosuani observó a Selim mientras leía la carta, sus ojos llenos de emoción. Esto es más de lo que esperaba, confesó Selim, sintiendo que su pecho se aliviaba. Quizás algún día podamos regresar y reconstruir nuestros lazos, pero por ahora, debemos seguir nuestro propio camino. Estoy aquí para lo que necesites, respondió Yosuani, tomando su mano y ofreciéndole su apoyo incondicional. No importa a dónde nos lleve esta aventura, siempre estaremos juntos. Con el reconocimiento de su padre, Selim sintió que finalmente había cerrado un capítulo de su vida. Ahora podía enfocarse en su futuro, en construir algo nuevo con Yosuani, libre de las cadenas que lo habían retenido durante tanto tiempo. Juntos, comenzaron a trabajar en pequeños proyectos para el pueblo, ayudando a los locales y construyendo una comunidad. A pesar de la incertidumbre, Selim se sintió lleno de propósito y alegría. Días después, mientras caminaban por el mercado local, un anciano se acercó a ellos, reconociendo a Selim. Joven, su padre solía hablar de usted con gran orgullo. No pierda nunca la oportunidad de hacer las paces. La familia siempre es un lazo sagrado. Las palabras del anciano resonaron en Selim, recordándole que, aunque había elegido su propio camino, no debía olvidar de dónde venía. Gracias por sus palabras, señor. Siempre recordaré eso, respondió, sintiendo una conexión renovada con su pasado. A medida que el sol se ponía sobre el pueblo, Selim y Yosuani contemplaron el horizonte, conscientes de que su viaje apenas comenzaba. Sabían que el futuro traería nuevos desafíos, pero con la certeza de su amor y el reconocimiento de su familia, se sentían preparados para enfrentar cualquier cosa. Con el paso de los meses, Selim y Yosuani encontraron una estabilidad que nunca imaginaron posible. Su pequeño hogar en el pueblo costero se había convertido en un refugio, un lugar donde podían ser ellos mismos sin preocuparse por las miradas o los juicios del pasado. Cada día, el vínculo entre ellos se fortalecía, y con el reconocimiento de su padre, Selim sintió que finalmente había encontrado la paz que tanto había buscado. Un día, mientras caminaban por la playa, Selim le tomó la mano a Yosuani y se detuvo para mirarla a los ojos. Yosuani, he estado pensando en todo lo que hemos pasado y en lo que significa tenerte a mi lado. Quiero que sepas que eres mi familia ahora, mi compañera de vida, dijo, su voz llena de emoción. Yosuani sonrió, y sus ojos brillaron con lágrimas de felicidad. Selim, tú también eres mi hogar. Jamás imaginé que encontraría algo tan real y sincero en este viaje. Me siento afortunada de poder compartir mi vida contigo. Decidieron formalizar su unión en una ceremonia sencilla, rodeados por los amigos que habían hecho en el pueblo. El evento fue pequeño, pero lleno de significado. Los lugareños los acogieron como parte de la comunidad, y cada detalle reflejaba el amor y el apoyo que habían encontrado en su nueva vida. El día de la ceremonia, Selim vistió una túnica blanca, símbolo de pureza y renovación, mientras que Yosuani llevaba un vestido sencillo pero elegante, adornado con flores silvestres que representaban su espíritu libre. Bajo el cielo despejado, intercambiaron votos que sellaron su compromiso. No hubo grandes discursos ni formalidades, solo palabras sinceras y miradas que decían más que 1000 palabras. Después de la ceremonia, se unieron a la celebración con la comunidad. La música, las risas y los brindis llenaron el aire, y Selim se sintió lleno de gratitud. Finalmente, había encontrado la vida que siempre había deseado, libre de las cadenas del deber y guiado por el amor. Con el tiempo, Selim y Yosuani comenzaron a planear su futuro. Habían ahorrado lo suficiente para abrir un pequeño negocio en el pueblo, una cafetería donde los lugareños y turistas pudieran reunirse y disfrutar de un momento de paz. Con el talento de Yosuani para la cocina y el sentido de negocios de Selim, el lugar pronto se convirtió en un éxito. Su sueño de construir algo juntos se había hecho realidad, y cada día sentían que estaban contribuyendo a la comunidad que los había acogido con los brazos abiertos.
Selim también se mantuvo en contacto con su familia a través de cartas. Aunque todavía existía cierta distancia emocional, el reconocimiento y el respeto mutuo que habían comenzado a cultivar con su padre le daban esperanza de una reconciliación más profunda en el futuro. Su madre le escribía a menudo, compartiendo noticias de la familia y expresando su deseo de visitarlo algún día. Una tarde, Selim recibió una carta de su padre. En ella, el jeque Eschad hablaba de su orgullo por el camino que había tomado. Aunque le costaba aceptar la vida que Selim había elegido, entendía que cada persona debía encontrar su propio propósito. La carta concluía con una invitación a que Selim y Yosuani regresaran para una visita, para que la familia pudiera conocer a la mujer que había inspirado tal cambio. Selim sintió que su corazón se llenaba de emoción al leer esas palabras. A pesar de la distancia y las diferencias, había una posibilidad de sanar las heridas del pasado y de forjar un nuevo vínculo. Yosuani, mi padre quiere que volvamos. Quiere conocerte, le dijo, emocionado. Yosuani lo miró sorprendida, pero con una sonrisa. Selim, si eso es lo que quieres, estaré a tu lado. Pero, pase lo que pase, nuestra vida está aquí, en este pueblo. Hemos encontrado nuestro hogar, y nada puede cambiar eso. Selim asintió, comprendiendo el valor de las palabras de Yosuani. Sabía que la paz y la felicidad que habían construido no dependían de ningún lugar, sino de su conexión mutua. Sin embargo, la idea de regresar, de mostrarle a su familia la vida que habían construido juntos, le daba un sentido de cierre y reconciliación. Con la mirada fija en el futuro, Selim y Yosuani supieron que habían alcanzado algo más que un nuevo comienzo. Habían encontrado la fuerza para construir un hogar donde el amor, la libertad y la autenticidad pudieran florecer. La invitación del jeque Eschad para regresar al hogar de su familia fue el último impulso que Selim y Yosuani necesitaban para formalizar su unión frente a sus seres queridos. Aunque ya habían celebrado una ceremonia sencilla en el pueblo, Selim sentía que debía honrar la tradición de su familia. Decidieron hacer un viaje a su hogar de infancia, donde podrían presentar a Yosuani a su familia y recibir su bendición. El día del casamiento llegó, y la emoción llenaba el aire. Selim y Yosuani se encontraban en el antiguo palacio de su familia, un lugar lleno de historia y recuerdos, pero que ahora servía de telón de fondo para su nueva vida. El jeque Eschad, aunque aún con reservas, había dado su aprobación, y la madre de Selim los recibió con una sonrisa cálida, emocionada de conocer finalmente a la mujer que había cambiado la vida de su hijo. Para honrar la tradición y sus raíces, decidieron incorporar elementos culturales en la ceremonia. Selim vestía una túnica de seda adornada con detalles dorados que simbolizaban la prosperidad y el honor, mientras que Yosuani lucía un hermoso vestido blanco con delicados bordados inspirados en los motivos de la cultura de Selim, resaltando la fusión entre ambos mundos. En su cabello, llevaba un tocado con flores de jazmín, el símbolo de la pureza y la elegancia. A medida que la ceremonia avanzaba, la familia y los amigos observaban con alegría y emoción. A pesar de las dificultades que habían enfrentado, el amor que los unía era evidente, y todos podían ver la autenticidad de sus sentimientos. Selim miró a su padre, quien observaba la ceremonia con una mezcla de nostalgia y orgullo. Aunque el camino hasta allí no había sido fácil, ambos sabían que habían encontrado un terreno común. Durante los votos, Selim habló con el corazón, agradeciendo a Yosuani por haberle mostrado una nueva forma de vivir, una que estaba llena de libertad y autenticidad. Gracias, Yosuani, por estar a mi lado, por darme el valor de seguir mi propio camino. Prometo amarte y respetarte, y construir un futuro juntos, uno que sea solo nuestro. Yosuani, con lágrimas en los ojos, respondió con sus propios votos. Selim, desde el momento en que te conocí, supe que habíamos sido destinados a encontrarnos. Te prometo estar contigo en cada paso de este viaje, y juntos construiremos una vida llena de amor y aventura. Las palabras resonaron en el aire, llenas de promesas y esperanza. Cuando finalmente intercambiaron anillos, el público estalló en aplausos. Selim sintió una paz profunda al saber que su unión no solo había sido aceptada, sino celebrada por aquellos a quienes amaba. Se había enfrentado a sus temores, había desafiado las expectativas, y al final, había encontrado su propio destino junto a la mujer que amaba. La celebración continuó hasta bien entrada la noche, con música, danzas y una cena tradicional que incluía los platillos favoritos de Selim, preparados por su madre en honor a la ocasión. Los invitados compartieron historias y risas, y Yosuani se sintió completamente aceptada por la familia de Selim. Era como si todos los muros que alguna vez los habían separado se hubieran derrumbado. Al final de la noche, Selim y Yosuani se retiraron a un balcón desde el cual podían ver las estrellas. ¿Sabes, Yosuani? Creo que nunca me había sentido tan completo.
Hemos recorrido un largo camino, pero aquí estamos, juntos, dijo Selim, mientras la abrazaba. Yosuani sonrió, apoyando su cabeza en su hombro. Este es solo el comienzo, Selim. Tenemos toda una vida por delante, y sé que cada día será una nueva aventura a tu lado. Con el palacio iluminado detrás de ellos y las estrellas brillando en el cielo, Selim y Yosuani compartieron un momento de paz, sabiendo que habían encontrado en el otro el hogar que siempre habían buscado. Habían superado los desafíos y se habían entregado al amor sin reservas, y ahora estaban listos para enfrentar el futuro, juntos. El tiempo pasó, y Selim y Yosuani continuaron construyendo su vida juntos, viajando y explorando el mundo. Desde las playas de Turquía hasta las montañas de Colombia, cada destino se convirtió en un nuevo capítulo de su historia. La vida les trajo desafíos, pero siempre se enfrentaron a ellos con la misma determinación que los había unido desde el principio. Selim mantuvo una conexión renovada con su familia, visitándolos con frecuencia. Aunque la relación con su padre nunca volvió a ser la misma, había una comprensión tácita entre ellos, una aceptación mutua que les permitió construir un nuevo vínculo. Su madre, por otro lado, se convirtió en una figura constante de apoyo, abrazando a Yosuani como si fuera su propia hija. En cuanto a su vida en el pequeño pueblo costero, Selim y Yosuani transformaron la cafetería en un centro comunitario, un lugar donde la gente podía reunirse, compartir sus historias y encontrar consuelo. Ambos se dieron cuenta de que, a pesar de sus orígenes distintos, sus corazones siempre habían anhelado un propósito común: construir un hogar que no solo los albergara a ellos, sino que también fortaleciera a los demás. Una tarde, mientras Selim y Yosuani caminaban por la playa, se detuvieron para observar el horizonte. La puesta de sol llenaba el cielo de colores cálidos, y ambos sintieron una paz profunda. ¿Te das cuenta de cuánto hemos crecido?, preguntó Selim, mirando a Yosuani con una sonrisa. Lo que empezamos como una aventura se ha convertido en una vida plena. Sí, hemos aprendido mucho, y no cambiaría nada de lo que vivimos. Cada desafío, cada sacrificio nos ha llevado hasta aquí, respondió Yosuani, tomando su mano. Selim asintió, reflexionando sobre el viaje que los había llevado de la opulencia del palacio a la simplicidad del pueblo. A veces pienso en todo lo que dejamos atrás, pero me doy cuenta de que, al final, hemos encontrado lo más importante: el amor, la libertad y un hogar que podemos llamar nuestro. Yosuani lo miró, sus ojos llenos de cariño. Sí, Selim. Hemos construido algo que vale la pena, y sé que aún nos esperan muchas aventuras más. Esta es solo una página de nuestra historia. El viento soplaba suavemente, y ambos se quedaron en silencio, disfrutando de la serenidad del momento. Sabían que la vida seguiría trayendo desafíos, pero también sabían que, mientras estuvieran juntos, no había nada que no pudieran enfrentar. Al regresar a casa, Selim recordó las palabras de su padre en la carta que le envió hace tanto tiempo: siempre tendrás un lugar aquí. Se dio cuenta de que, aunque había elegido un camino diferente, el amor de su familia y su historia siempre serían parte de él. Y, en ese momento, comprendió que la verdadera libertad residía en aceptar quién era y en honrar tanto su pasado como su futuro. Con el tiempo, Selim y Yosuani decidieron compartir su historia, inspirando a otros a seguir sus corazones y a no temer los sacrificios necesarios para alcanzar la felicidad. Se convirtieron en un símbolo de esperanza y perseverancia, demostrando que, al final, el amor es el mayor de los dones, y que vale la pena luchar por él. Cuando miraron hacia el futuro, sabían que aún había mucho por descubrir. La vida les había enseñado que el amor y la libertad no son destinos, sino caminos que se recorren día a día, y estaban listos para continuar ese recorrido, juntos, de la mano, para siempre.